Muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar sobre el significado del verbo profetizar, que forma parte de uno de los capítulos del libro de León J. Wood de los profetas del Antiguo Testamento. Para comenzar, tenemos algunas palabras, unas que se utilizan con más frecuencia que otras. Dentro de las que se ocupan con menos frecuencia está roé, que se utiliza 12 veces, y naví, digo, con mucha más frecuencia a lo largo de las Sagradas Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento. Respecto a los términos menos usados, principalmente el que ya mencioné, roé, derivan de los verbos raá y asá, que significan ver, o que se puede traducir literalmente el que ve. En el Antiguo Testamento suelen traducirlo también como vidente. Un ejemplo de ello está en Saúl y su criado, que lo usaron para designar a Samuel cuando se acercaban a la ciudad del gran profeta. Preguntaron a unas doncellas: ¿está en este lugar el vidente? Aquí, en este punto del capítulo, debo también decir de que con esta sola palabra no le podía encontrar un significado completo a a la palabra profetizar. Me parece que la palabra ver no, no representa el proceso completo de lo que es profetizar. Y lo voy a mencionar más adelante. Creo que sí es interesante, y que tiene mucho sentido, pero que por sí sola no logra satisfacer entonces el concepto completo de la palabra profetizar. Tenemos también a Morris Jastrow, que sugiere que Roé pudo ser un vidente para cualquiera, mientras que Osé, que ahí lo diferencia, era más específicamente el adivino oficial de la corte. Sin embargo, parece ser más probable que estos términos se distingan básicamente según la época en que se usó, en donde algunos tenían más popularidad que otros, como Roé en el tiempo de Samuel y Osé en el tiempo de David. Otra de los posibles significados, y que creo que también tiene mucho sentido, es varón de Dios, que es Ish Elohim, y se usa, por ejemplo, para designar al hombre que vino a denunciar el falso altar de Betel y que posteriormente fue detenido en su viaje por un viejo profeta del lugar. Por lo tanto, esto viene a indicar que es un hombre que ha conocido a Dios y que ha sido enviado por él para una misión en particular. Ahora sí, entonces, la palabra anterior, que era vidente o el que ve, ahora tiene mucho más sentido, porque para poder llegar a eso, para poder llegar a ver aquello que sus ojos humanos no pueden ver y que se requiere de una intervención divina, y parte de la deidad, ¿cierto? Está presente en esa revelación. Para que pueda ver, previamente tiene que ser un hombre conocido por Dios, que Él escoja, que Él elija para realizar una determinada tarea, y que parte con que esta persona también pueda ver aquello que, digamos, en su propia naturaleza desconoce. El término principal, entonces, ya dejando los menos utilizados, pasamos a Naví, que aparece 300 veces, deriva del verbo nava, que su traducción también es burbujear o fluir, lo cual pudiese, o ellos creen que pudiese estar relacionado con estar en trance o fluir. Esto me traía mucho a la memoria lo que habíamos visto en la asignatura de Apocalipsis, cuando se nos dice que Juan, ¿cierto? En Patmos, dice en el Espíritu, que no necesariamente es burbujear, ¿verdad? Pero algunos autores, ¿cierto? Y dentro del libro lo mencionan que pudiese estar relacionado con estar en trance, pero en este caso, mediante la acción del Espíritu Santo. Teófil Mick dice que el verbo guarda relación con el acadio nabú, que en la voz activa significa hablar. Aquí entonces ya empezamos a tener una noción mucho más completa, pero todavía no cerrada, de lo que puede ser la palabra profetizar. Entonces, es alguien que ve, Dios escoge a alguien para que pueda ver, pero ahora entonces también esta persona tiene que hablar. No puede quedarse callado de aquello que ve y que el Señor le revela, sino que tiene que exteriorizarlo. Hay otros autores también que están a favor de una raíz arcádica. Esto nos daría el significado de alguien a quien se le habla. Por supuesto que si el Señor es quien revela, Él también es quien habla y solicita entonces que esa persona también lo exteriorice.
Ahora, Naví en el Antiguo Testamento, aquí me faltó decir también que hay un punto en el que estoy en desacuerdo. Dentro del texto se habla de una relación árabe, nava, que también significa anunciar o hablar, ¿cierto? Pero estaba relacionado con un dios asirio. Y esto en realidad para mí no tiene una gran implicancia, dado que lo que nosotros estamos entendiendo por profetizar está en un contexto cristiano y está en un contexto del Antiguo Testamento que no guarda relación con dioses paganos. De esta manera, entonces, para mí el Nebo no tiene una mayor implicancia en lo que nosotros estamos estudiando entonces ahora en el contexto de los profetas mayores. De esta manera, ¿cierto? La etimología no es suficientemente probatoria y entonces lo que realmente nos importa a nosotros para este estudio es lo que se le atribuye en el Antiguo Testamento. Y ahí Naví en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Moisés, que reconoce su incapacidad para hablar y el Señor entonces dice que Él levantará y pondrá palabras en su boca y Él les hablará todo lo que le mande. Y ahí también coloca a un actor relevante como Aarón, que entonces prefigura lo que el Señor realiza como intermediario o utiliza intermediarios para anunciar entonces su palabra. Y nos vamos también a la naturaleza de la consigna, que es, por ejemplo, Isaías fue ordenado. Dice, anda y di a este pueblo. A Jeremías le dijo, todo lo que te envíe, perdón, a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Por lo tanto, el Señor le da una orden, lo mismo que a Ezequiel. Dice, yo te envío a los hijos de Israel y les dirás. De manera que ahora sí, el, el contexto es mucho más completo. Es una persona que ve, una persona a que se le revela algo, ¿cierto? Y eso lo hace el Señor, escoge a alguien para que pueda realizar esta tarea y lo comisiona y lo hace con autoridad. Esto me parece sensacional, porque uno podría procurar hablar y anunciar cualquier cosa, pero carece de esa autoridad. Por lo tanto, como el Señor tiene toda autoridad, toda potestad, es todopoderoso, es parte de sus cualidades, de su atributo, entonces ahora habla con autoridad y solicita que el trabajo también se realice con esa misma autoridad que, dada nuestra naturaleza humana, no la tenemos, pero entonces que el Señor la da y por supuesto que es respaldada por el Señor. No es como los asirios que podían hablar muchas cosas, pero no tenían el respaldo ni el fundamento del Creador, del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que es muy distinto hablar lo que el Señor pide que hablemos, que es palabra de Él, que hablar palabras humanas. Y aquí también saco algunas de las enseñanzas que también es parte, ¿cierto?, de esta evaluación, y es que nosotros también estamos comisionados y tenemos que predicar su palabra por todo el mundo, a toda criatura. Y entonces el Señor nos da también esta autoridad para que aquello que hemos aprendido, al Señor que hemos conocido, no lo guardemos para nosotros mismos, sino que también debemos anunciar las gratas nuevas de salvación constantemente. Y bueno, también es importante decir qué es lo que hablaba un profeta del Antiguo Testamento, y es que es una persona, ¿cierto?, que habla en lugar de Dios, no son palabras humanas, como lo dije anteriormente, sino que son palabras inspiradas por el Señor que hablan de Él y que, por supuesto, que tienen una implicancia relevante en nuestra vida. También se habla de una pequeña relación que puede existir entre la palabra roé y osé con el naví. Personalmente, yo creo que están muy estrechamente relacionadas. Uno, como ya lo dije anteriormente, que tiene con ver, o tiene relación con ver, y el otro que tiene relación con hablar. Por su parte, hay alguno que solamente podría hablar, pero si no vio y no se le reveló, entonces, ¿de qué está hablando, verdad? Ahora, si solo vio y no habló, el proceso no se completa. Por eso yo creo, a mi juicio, que están estas dos palabras muy estrechamente relacionadas. No se menciona tan explícitamente en el texto, pero yo creo que en el proceso, como que me faltó que lo ordenaran de mejor manera en este orden, porque pusieron demasiada información que creo que no lograron sacarle la riqueza que realmente tiene el conglomerado de todas estas palabras y su significado. Bueno, y eso es en relación a el texto entonces que me tocó analizar y parte, ¿cierto?, de las enseñanzas también que saco, es que el Señor sin duda, a lo largo de la historia,
ha escogido a personas especiales para transmitir mensajes especiales y que todo esto ha sido inspirado por Dios y esto da cuenta, ¿cierto?, de lo que ha quedado en el canon, que es simplemente el reflejo y la consecuencia de el verbo, la palabra del Señor que ha sido transmitida y que nosotros también tenemos un rol importante en la transmisión de este mensaje. Así que esa sería mi presentación.